Bueno, ayer un reportaje que hicimos en La Voz de los que Sobran tuvo mucha repercusión y volvió a tenerla en la noche cuando dieron un programa, un espacio, informe especial, ¿verdad?, que fue muy criticado por el enfoque que tuvo, y nuestro reportaje como que renació con eso, porque la gente decía, ajá, he aquí la razón. Y tenemos al periodista que realizó el reportaje, Luis Tabilo, quien ya está conectado con nosotros esta mañana. Bienvenido, Luis, ¿cómo estás? El periodista... Hola, ¿cómo están? Hola, hola. ¿Cómo están, muchachos? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Todo bien. Todo bien. Oye, con Luis, les cuento que el otro día con Luis hicimos un despacho desde Plaza Dignidad donde estaban los ciclistas. Le envidio el estado físico, ¿ah? Transmitiendo en la bicicleta, arrancando de los pacos. Te pasaste. Seco. Con gases y arrancando el guanaco. Claro, gases lacrimógenos, guanaco, todo. Lucho Tabilo. Periodismo ¿cómo Chile se llama 2020. el lugar donde vives tú? Ya, pues ya. No lleguemos hoy. No, Ya. yo quiero saber dónde Se vive llama Lucho Pasaje Tabilo nomás. Nueva Bien. Bueras. Así se llama. Pasaje. Pasaje Nueva de Bueras. Oye, ya. Luis, tuvo mucha repercusión el reportaje que habla justamente, que da cuenta de este año, a un año, ¿no es cierto?, de lo sucedido, de esas reuniones que existieron entre ejecutivos, y a mí me llamó harto la atención también, y rostros de televisión con algunos personeros de gobierno. ¿Te costó mucho llegar a las fuentes? Casi todas hablan en off. ¿Hay mucho miedo de parte de los colegas y los y las colegas? Sí, fue un trabajo periodístico que me demoré bastantes semanas en poder avanzar. Muchas fuentes tienen miedo de poder contar su verdad, por supuesto, en on, debido a la crisis de los medios de comunicación y de la televisión propiamente tal. Muchos de los reporteros, productores y personas que hacen la televisión detrás tienen miedo de poder contarlo realmente lo que ocurre, por temor, por supuesto, a perder sus trabajos. La situación no es fácil, sobre todo en el contexto COVID, pero por supuesto que hay siempre muchas personas que están comprometidas con el periodismo y con que estas cosas salgan a la luz. Claro, lo que se menciona en el reportaje, las reuniones entre el segundo piso de la Moneda y los canales de televisión no son nada nuevo, suelen ocurrir bastante, pero que se dé un día después del estallido social deja bastantes dudas. Claro. Yo quiero decir que yo estaba trabajando en televisión un día después del estallido. Técnicamente yo seguí trabajando en Canal 13 3 semanas después, hasta 3 semanas después del estallido. Entonces me consta cómo fueron esas tensas primeras 3 semanas, donde entre otras cosas se discutía internamente si salir o no al aire, de cómo se iba a interpretar de parte de la ciudadanía el hecho de volver a, qué sé yo, otro tipo de contenidos, ¿no? O de cómo vestirse, o de lo que había que mostrar, ¿no? A ese nivel, los de cómo focos, vestirse. sí. Qué loco. Claro, o sea, era como, no sé, salir con una cartera o una Claro. collar, o con ropa masculina también, ¿por qué no decirlo? Que fuera violento en términos de lo que uno sabe que cuesta para el que está viendo. Bueno, esa es una discusión que se dio. Pero lo que quiero decir es que también me consta lo que dice tú en tu reportaje. Yo recuerdo que se nos informó en algún momento de una reunión que habían tenido los ejecutivos más importantes de todos los canales con La Moneda. Nunca supe lo que contabas tú de los rostros, eso no me consta, o a lo mejor algo que pasó después, pero al menos hasta cuando yo estuve me consta de esa reunión que se nos comentó, se hizo con el exclusivo fin de coordinar, como una... Claro. Coordinar o dar cuenta de en qué estaba el gobierno, qué sé yo. Digo, es muy probable que hayan habido otros contenidos en esa conversación que no nos fueron transmitidos a nosotros, por lo menos a mí no, digamos, ¿no? Pero claro, se nos contó de que hubo eso, porque además, recordemos que en ese momento hubo ataques a canales como en Mega no se contó mucho, pero hubo situaciones súper complejas, y allá en Mega llegaron a quemar, de hecho, a romper unos ventanales y llegaron a quemar unas
mezcladoras, creo, no sé, como algún equipo, algún mobiliario, y la amenaza también de que van a ir a TVN, van a ir a Canal 13, era algo constante en esa semana, entonces también se nos hizo ver que esa reunión con la autoridad, con el gobierno, tenía que ver con eso. Ahora, que efectivamente haya tenido que ver con traspasar ciertos mensajes o sugerir ciertos contenidos, eso es algo que a mí no me consta, pero que tampoco descarto. Claro, o sea... Sí, de hecho, bastantes reacciones en el mundo de la televisión también generó ayer los grupos de WhatsApp de las personas que trabajan en televisión, estuvo moviéndose harto el artículo, me consta, me contactaron periodistas de los departamentos de prensa principalmente, y me enteré de algunas reacciones, novedades, que me gustaría poder compartirles con ustedes. Claro, cuéntanos, ¿de qué se trata? En el reportaje se hace referencia a la visita de Carla Rubilar en la sala de redacción de Canal 13, una reunión con Bofil en ese momento, ¿ya? Pero personas de TVN y de Mega me confirman que también Carla Rubilar asistió hizo a una reuniones, claro, participó de reuniones a puertas cerradas en estos canales, ¿ya? Además, en Canal 13 hay bastante molestia con lo que se publicó, ¿ya? A nadie le gusta que se metan en su casa y lo entiendo, entiendo la molestia, pero me preocupa también el acoso que puedan tener hacia las y los trabajadores periodistas, ¿ya? Y que me enteré también, y de pronto Mauricio me lo puede refutar tal vez, no lo sé, son detalles del matinal Bienvenidos, ¿ya? A ver. Los matinales sabemos que aumentaron su presencia de políticos de la calle, bueno, como todos los medios de comunicación, también, y nadie podía decir en la calle algo en contra de Piñera. Si eso ocurría, ¿ya? Se cortaba de inmediato. Esto me lo contaron ayer trabajadores, ex trabajadores del matinal. Ya hay un momento en el que Martín Cárcamo habría tensionado sus relaciones con el Switch, ¿ya? Cuando decía, yo me acuerdo, cuando decía, que no lo corten, déjenla, no la corten. No lo parten. Sí. Exacto. Yo trabajé ahí, yo nunca escuché esa instrucción de no mencionar a Piñera o de no mencionar nada. El mensaje que se nos hizo ver durante esas 3 semanas, que insisto, son las que yo estuve después del estallido, que era tenso, porque también empezamos a hacer un matinal de la tarde. No sé si se acuerdan ustedes, pero no de la mañana y después de la ya. tarde. Y ahí como que hubo la intención de integrar a otras personas, ¿no? Para poder, de algún modo, entender, que era un poco también lo que a mí me tocó conversar en algún momento, era como, oye, este es un mensaje, estamos siendo interpelados. Yo lo dije en pantalla también. Nosotros somos parte del problema. Si la gente dice, la tele miente, hagámonos cargo también de nuestros contenidos. Hizo un mea culpa discreto, que obviamente no sirvió de nada. Pero bueno, yo era parte de ese equipo en ese momento y así lo sentí. Pero nunca escuché instrucciones de ese tipo. El episodio de Martín, claro, cuando le pide al Switch como no me lo cortes, que lo llamaron 2 veces y creo que lo sacaron 2 veces, fue algo que pasó cuando yo ya no estaba. Sí, pero sí, yo me acuerdo de ese día. Algo importante también es que Max Luxic, él hasta hoy, hasta este momento, es el que corta el queque, como se dice editorialmente en el matinal Bienvenido. Hay 2 reuniones de pauta. Una es la que se hace después que termina el matinal a las 13:30, donde se reúne parte del equipo, y a las 4 de la tarde es con la plana más ejecutiva, con el 5.º piso de Canal 13, y Mac Luffy está detrás de los contenidos editoriales, ya casi como un editor periodístico del matinal Bienvenido. Heavy. Es cuando ya el dueño del canal está dentro claramente del matinal, digamos. Ahora, esto
esto es como enojo de Canal 13 tenía que ver también con el video que mostramos ayer, donde mostrábamos a los carabineros adentro del canal descansando, los carabineros de Fuerzas Especiales. No sé, porque cuando tú dices meterse a su casa, ¿te refieres a contar lo que pasaba en los pasillos o que mostramos directamente también lo que pasaba en esa época, digamos, donde le pasaban el canal a Fuerzas Especiales para descansar? Claro. O sea, al igual que Mauricio, yo en ese momento también trabajé en Canal 13 como externo. Ajá. Y me consta haber visto la presencia de militares y carabineros, que ojo, estaban en todos los canales de televisión, ¿Sí? resguardando Sí, la infraestructura de los Yo alguna vez también pregunté, o sea, como que vi carabineros de Fuerzas Especiales y saliendo a la 1 de la tarde cuando uno terminaba, uno iba camino como al pasillo para ir al auto por lo menos, y había presencia el pasillo de los harta. tramoyas. Exacto, y se me dijo ahí que era porque existía como la información de que podía haber un ataque al canal, po, de que gente se iba a desplazar como ya había pasado en Mega. Entonces se daba a entender de que la presencia policial tenía que ver con el resguardo de las mismas dependencias, digamos, ¿no? Y eso es algo que también, cuando se nos ha hablado de esta reunión, se había coordinado, me imagino, ¿no? Como con la plan ejecutiva. Hablarán, oye, nos van a atacar, ¿qué hacemos? Bueno, te mandamos una... Yo no sé, me imagino que tiene que ver con eso. Desconozco cómo funcionará así. Desde Mega confirman... Dale, Dani. No, en mi caso hay dos elementos. Uno, el que yo lo mencioné ayer y lo he mencionado varias veces, que las decisiones las tomaban los ejecutivos porque bajaban al propio switch a dar indicaciones. Y eso me lo decía la gente que estaba ahí, o sea, no es cuento. Todos los que estaban ahí, los editores, todo eso, la gente los ejecutivos bajaban al switch diciendo lo que se podía poner y lo que no se podía poner. Y eso nadie puede negarlo porque es una cuestión de todos los días, digamos, así era. O sea, ya no era el productor ejecutivo el que estaba a cargo, sino que de los ejecutivos que fueron unos interventores, porque incluso hay un personaje, no me acuerdo el apellido, no tenía ni un problema en decirlo, que lo sacaron de prensa y lo llevaron como a comunicaciones, así, a hacer una intervención directa en TVN. Eso pasó, lo vi. De hecho, ese fue el que me despidió, junto con el otro, así que es un autor que... y también, bueno, el día que yo me fui llegaron como 20 motos de Paco. Pero fue muy divertido porque alguien que salió a despedirme, ¿ya? me decía, oye, vos me te vinieron a escoltar. Decía, ¿te vi? No sé, llegaron 20 motos, la coincidencia rara, no creo que por mí ni nada, pero 20 motos estuvieron ahí como, no sé, 10 minutos. Yo fui caminando tranquilito cuando me habían echado y estuvieron ahí 20 motos. Fue una coincidencia como muy así como... Yo también todavía trabajaba en los canales en ese tiempo, también en el 13 también, curiosamente en el programa de la noche era jurado. Y claro, me acuerdo primero que pasaba cerrado, justamente por lo que había pasado en Mega, siempre estaban las cortinas abajo. Y cuando llegaba tenía que entrar por otro lado, por ese mismo pasillo del que ustedes hablan, el de Tramoya. El portón rojo. Exactamente, entraba por el portón rojo y luego adentro habían contratado personas de seguridad extra y además tenían permanentemente un dron volando sobre el canal porque temían que se metieran por el cerro. Una paranoia que te explico. Y luego en Mega la cuestión fue más terrible porque terminaron cerrando todo. Mega tiene como una, para explicarle a la gente, como una calle, ¿no es cierto? En el medio que está entre lo que está al lado, ¿verdad? Y el canal. Y ahí tenían puesta una manguera permanentemente por si llegaban a atacarlos para que no se quemara el canal. O sea, había como una manguera de bomberos. Y luego el que leo además el artículo que tú escribiste, Luis, cuentas que en algunas ocasiones esa misma manguera fue utilizada para mojar a los manifestantes. Sí, eso es verdad. Pero eso salió en todos lados. Los guardias tiraron agua, sí. Claro, pero es que... Sí. O sea, hoy día cobra sentido. ¿Y por qué cobra sentido? Cobra sentido también, ayer se empezó a viralizar el reportaje, justamente porque tenía que ver con lo que pasó en Informe Especial. O sea, la gente sintió que ese Informe Especial de anoche fue muy sesgado
Y por eso yo lo unía con lo que había dicho Mauricio. Parece que no se enteraron de la votación del domingo. A mí me sigue llamando la atención. ¿Qué pasó con el reportaje? Yo no lo vi. ¿Qué es lo que decía? ¿Por qué dices tú que como que activó como el sentido crítico respecto a la tele? ¿Qué pasó con el Informe Especial? Fue solamente yo voy a confesar que no lo vi entero, vi algunos pedazos hoy día en la mañana solamente para enterarme de lo que había pasado. O sea, anoche empecé a leer ya que la gente estaba muy crítica, y hoy día en la mañana escuché gran parte del reportaje. ¿Y por qué la gente lo sintió sesgado? No sé si esa es mi apreciación personal, digamos, es que no muestran, ninguna parte de las manifestaciones masivas como pacíficas. Solamente se dedican a mostrar violencia de un lado, además. O sea, solo muestran, por ejemplo, a la primera línea enfrentándose a carabineros y miren lo que le pasa a carabineros, han quemado un guanaco, decía Santiago Pavlovich, a los que además llamó acéfalos, usó una cantidad de adjetivos descalificativos contra la primera línea. Y luego, además, entrevistan prácticamente solo a personas que hablaban en contra del estallido social, y sin mostrar los dos lados, sin mostrar las dos violencias. Nunca se habló de Fabiola Campillay, no se habló de Gustavo Gatica, no mostraron al joven que fue Oscar Pérez, que fue atropellado por dos tanquetas. Nada de eso se mostró en el reportaje. Solo se mostró la violencia de un lado, digamos, y decían cosas como la tesis, digamos, de esto era que Chile estaba tan bien, y que esto que pasó le hizo pésimo y a Chile, porque dejamos de estar bien. Incluso sale Mayol, a mí no me gustó su comentario, él hace un comentario que tiene que ver así como con la Revolución Francesa, que en Chile había pasado algo parecido porque eran pueblos que habían avanzado tanto, le ha ido tan bien a estos pueblos que empiezan a tener una mirada más crítica de la realidad. Alberto. A mí me pareció, era un comentario curioso, me pareció curioso. Incluso salía una socióloga que también decía, por ejemplo, que... Antropóloga era, claro, y ella como que explica un poco, trata de explicar que es una violencia, que hay una violencia sistemática, que a eso responde, y que están defendiendo a los manifestantes. Y ahí Pavlovich le dice que él llevaba, esa parte yo la vi, él le dice, pero llevo horas y horas de ver material audiovisual y yo no veo que defiendan a nadie. Fue un poco tendencioso, claro. Vio con un solo de sus ojos, parece, lo que sucedió. Es que de verdad, a mí me pareció, de verdad, es que fue realmente, ¿cómo decirlo?, complejo. No lo encontré bastante tendencioso, y entiendo a la gente, y a raíz de eso es que volvió a salir nuestro reportaje y se volvió a viralizar, porque era, como decían, ya, bueno, ahora entendemos por qué sucedieron estas cosas. Y luego también hay otra parte del reportaje nuestro que a mí me llama la atención, que es esa parte donde habla de que hubo rostros que se juntaron también con algunos personeros de La Moneda, y luego eso ya en pandemia, cuando se empieza a hablar de la nueva normalidad. Eso a mí también me lo habían contado, que había sido una orden específica y que sucedió en varios canales. A mí me lo habían contado en TVN, que llegaron y dijeron, se acabó, no hablamos más de pandemia, no hay más, quédese en su casa. Esa frase, no la vamos a usar más porque hay una nueva normalidad. Y empieza a aumentar los contagios, y finalmente, bueno, toda esa orden quedó, no se siguió usando, pero durante un tiempo así fue. Y es impactante entender por qué entonces la televisión, para mí este reportaje da cuenta de eso, ha perdido credibilidad en general, ¿no? No, y evidentemente con el público. Lo complejo que hace ver Luis, ¿no?, en su reportaje es, claro, cómo se pueden haber, de acuerdo a los relatos que tú lograste obtener y bueno, y chequear y confirmar, ¿no?, cómo efectivamente se puede comprobar de que hay un vínculo entre la autoridad y los medios de comunicación tradicionales, bueno, al menos los canales de televisión, que son los que ya bien sabemos más penetran y más alcance tienen. ¿Cómo existiría entonces ese vínculo que tiene que ver con no solo con una cosa estratégica o de seguridad, que insisto, al menos
por mi lado fue lo único que yo logré observar o fue lo único que se nos transmitió, sino que en el fondo tú también haces ver de que es muy probable que esos vínculos también tengan que ver con cómo se manejan ciertos contenidos editoriales, y eso sí es fregado, porque eso, claro, tal cual lo dice la Alejandra, haría ver de que su libertad editorial es más bien relativa, digamos, ¿no? Y que habría además profesionales como uno, periodistas, disponibles o dispuestos para ser, comillas, pauteados. Eso es particularmente grave de ser cierto, y yo creo que eso es lo más grave que plantea la investigación de Luis, ¿no? Claro, y además hay mucho temor aún en los programas en vivo. Hay cada vez menos programas que tienen el carácter en vivo. Quiero dejar en claro que yo he trabajado en televisión para todos los canales, ¿ya? Y amo la televisión también. Creo que uno logra llegar a muchos rincones del país, y por eso me parece que es importante que la labor informativa que cumplen los medios de comunicación. Nosotros ahora estamos conectados acá de manera digital, pero hay lugares de Chile donde solo llega la señal de Televisión Nacional de Chile. Y me parece que por respeto a esas personas, sobre todo ahora que estamos a puertas de cambiar la Constitución y que estamos trabajando como ciudadanos, digo, por lograr esos cambios, la responsabilidad editorial, sobre todo de Televisión Nacional de Chile, me parece que hay que tener ojo ahí, porque es importante lo que allí sale. A mí me tocó trabajar a fines del 2019 en un programa en Televisión Nacional de Chile que supuestamente iba a ir en vivo. Se grabó con un delay, se grababa durante la tarde y luego se emitía por un par de horas. Y en ese programa, por ejemplo, nadie podía expresarse libremente, comillas, nadie podía vestir alguna polera que pudiera caldear los ánimos, ni tampoco se podían regalar, por ejemplo, un matapacos de lana al conductor. Nada de eso se podía hablar, nada de eso se podía decir. Y en ese momento yo tuve discusiones editoriales importantes, porque me parece que el compromiso de la televisión pública es darle voz y evidenciar la realidad. Y en eso Televisión Nacional de Chile ya lleva mucho tiempo no haciendo su trabajo de la mejor forma, me parece. Sí, eso yo creo que es lo más grave al final. Pero, Pablo, es evidente, pero es evidente de hace rato. O sea, Pablo, que Televisión Nacional está absolutamente controlada por el gobierno, pero eso es evidente, porque es cosa de verla, es cosa de... A mí me tocó, y lo digo, lo vi, lo sentí, despidieron al productor ejecutivo, despidieron a la directora editorial, digamos, a la editora general, ese es el nombre, porque salían, porque hicieron un análisis del despertar social, de una cierta forma que no le gustó al gobierno. Ese es evidente, pero es evidente. Mi salida también tiene que ver con eso. O sea, ahí no hay dos lecturas, perdón, no hay dos lecturas, amén de que me hicieron un favor y se lo agradezco al día de hoy, pero no hay dos lecturas. O sea, hay gente ahí que puesta para censurar. Eso es TVN hoy día. Entonces, negarlo es absurdo. O sea, pero además... A mí también. O sea, a ver, y digamos también que Televisión Nacional tiene un problema con su ley. La ley que cuotea a los directores, la ley que... Los llamados de los jefes de prensa, de los senadores, de los ministerios, es diario. El periodista del ministerio no sé cuánto. Es todos los días, o sea, no un cuento. Porque eso me lo contaban ellos, me decían, llamó no sé quién, oye, no digáis eso, oye, baja el tono, pero todos los días. Si yo con mi señora conversábamos los últimos tiempos, ¿cuánto tiempo vaya a aguantar? A ver, ¿cuánto tiempo te vaya a aguantar? No que yo aguantara, que me iban a aguantar adentro. O sea, a ver, ¿cuánto falta para que te echen? Pero sí es una cuestión evidente. O sea, Televisión Nacional tiene que cambiar su ley para hacer un canal de todos los chilenos, ojalá más cultural, con realmente un canal de todos,
y terminar con eso del cuoteo, que mira, va uno de RN con uno del PS al directorio, no tenéis ni una libertad. Depende del gobierno de turno, tiene más gente en el directorio, por lo tanto en la línea editorial, y así es. Pero negarlo es absurdo, o sea, no tiene ni un sentido. Hoy TVN, más que el medio de comunicación importante que fue alguna vez, desde mi punto de vista, es más un estacionamiento de la Clínica Santa María, que es un medio de comunicación importante. Hoy los estacionamientos, y para obtener financiamiento, TVN decidió arrendar sus estacionamientos a la clínica que está por calle Bellavista. Entonces, cuando uno trabaja en TVN también, pucha que da pena recorrer esos pasillos que durante muchos años estaban llenos de personas, trabajadores, departamento de prensa, teleseries. Ahora está vacío y da pena porque mucha gente que, insisto, se informa por la televisión y tienen un seco gigante. Sí, yo como para ir cerrando ya este tema, me gustaría también considerar que hoy día tenemos un tema que me parece que es muy interesante, que es como la segunda parte de lo que pasó ayer y que es actual, y que tiene que ver con la crisis que se está viviendo en Mega. Mega Crisis se llama el reportaje, la huelga de trabajadores que tiene al canal de Heller en jaque. Yo quiero felicitar a los trabajadores de Mega por su valentía, porque la verdad es que todo este año que hemos hablado, unos meses incluso yo diría antes de que del estallido social, ya había mucha censura en los canales, al menos fue lo que a mí me tocó vivir. A mí me pidieron que me cambiara poleras, por ejemplo una polera que decía "It's feminist, not feminazi". Una vez me pidieron cambiarme la polera. La verdad es que son detalles, pero se van acumulando a lo largo de los días, ¿no? Oye, no digas eso, oye, ten cuidado, no pongas eso en tus redes sociales. Y fue acumulándose, ¿no? Y bueno, y finalmente ellos en este contexto de precarización de nuestras labores, porque eso es lo que hace que los trabajadores y trabajadoras tengan muy pocas posibilidades de negociar, están intentando llevar a cabo una negociación con los dueños del canal. La mega huelga de 230 trabajadores sindicalizados tiene complicado el canal. Yo nunca había visto una huelga que se notara tanto al aire. Las transmisiones han bajado mucho su calidad e incluso tuvieron que emitir una teleserie en medio del plebiscito del 25 de octubre por falta de personal. La estación no ha querido negociar con ellos y actualmente arrienda un hotel. Cáchate, los gallos, para no negociar con los trabajadores, quién sabe cuánta plata están gastando arrendando un hotel para no negociar con los trabajadores, para seguir funcionando, mientras los trabajadores están preocupados por su incierto y precarizado futuro laboral. Les recomiendo leerlo, ¿verdad? Porque da cuenta... En la negociación anterior, que yo estaba, también hubo huelga. O sea, parece que siempre termina en huelga. Porque yo me acuerdo haber salido a dar apoyo a la huelga cuando yo trabajaba en TVN como panelista y también salí y quise dar un saludo a los huelguistas y ahora me pidieron un video. Sí, a mí también me pidieron. Sí. Sí, es como extraño esto de que Mega siempre tenga que llegar a huelga para negociar con sus propios trabajadores. Son dos sindicatos. No estamos hablando de una... En Mega hay un sindicato de periodistas que no tiene que ver con este movimiento y el otro sindicato como de trabajadores del área más técnica. Claro. Ellos son los que están movilizados ahora. Hace 3 años fue su última negociación y por ley siempre queda estipulado, hay que volver a conversar en 3 años más. Claro. Ese momento llegó ahora y el ofrecimiento que les está haciendo, lo clásico, ¿no? Como, qué sé yo, tanto sueldo, un bono de tanto, esa es la discusión en la que se entrampó la conversación. Esos números distan mucho de los que el sindicato de periodistas alcanzó el año pasado. Sí. Entonces ahí está la controversia. Eso también me dijeron a mí. Entonces, claro, los trabajadores dicen, ¿pero cómo? Si el año pasado, y el canal dice, bueno, pero estamos en una situación de crisis, de pandemia, esto es lo máximo que podemos ofrecer, y ahí se topó todo. La huelga se votó 2 veces y ahora no se ha destrabado. Sigue vigente. Entonces, yo entiendo que esa es más o menos la discusión interna respecto a lo que pasa ahí en ese conflicto. Hay que poner ojo también a cómo se están desarrollando también el resto de los canales de televisión,
Recordemos que en Canal 13 la empresa externa Sequoia, también hay situaciones de precariedad laboral con camarógrafos, técnicos, sonidistas, algunos tienen contratos solo por el día. Exacto, tienen sueldos solo por, o sea, contratos solo por un día, y es terrible lo que pasa ahí porque hay un nombre gigante para quienes hacen televisión y aman la televisión también. En Facebook, Michael Álvarez dice, una vergüenza lo que hizo ayer TVN, el canal del 20% de los chilenos. Luna Mundo, lo malo es que los canales son dueños los mismos que no quieren perder sus privilegios. En YouTube, Prisma dice, la profesión del periodista está muy devaluada en Chile, gracias a todo el control que ejercen los conglomerados y el gobierno, el periodismo ha mutado a un formato de juguete, aquí. Terrorífico. Rodrigo Vivanco, insisto, no nos sorprendamos tanto. TVN es el instrumento del gobierno de turno y como este es el peor gobierno de la historia, nada, no esperen objetividad. Andan por ahí nomás con Canal 13. En Twitter, Marcela Medina dice, anoche en redes sociales estaban furiosos con Informe Especial. Fue completamente sesgado y claramente cero objetividad. Juan Allende, Informe Especial cuestionó el origen del estallido como si antes fuéramos Suiza. Sí, para mí, esa fue la peor parte. O sea, de verdad que era como, no, en Chile no hubiese existido desigualdad. Ninguna, nunca. Eso fue exactamente lo que yo sentí también cuando leí o sea, cuando escuché esa parte del programa. Luis Tabilo, nuestro periodista, muchas gracias por haberte conectado esta mañana con nosotros para conversar y habernos contado el día después del reportaje lo que pasó. Un abrazo para ti, muchas gracias. Gracias, Luis. Un abrazo a todos. Que estés bien, querido.